Bienvenidos a Fantasy Field número 117, prescripción para sanar todos tus problemas en el mundo de los deportes. Yo soy su host, Sep. Aquí a mi lado, mi co-host y mi gran amigo, Coach. Coach, se acaba junio, mañana empieza julio. Comienzan los memes de julio. ¿Estás listo para 30 días de memes de Julio Iglesias? Por el amor de Dios, que ya me llegó uno de Plácido Domingo, el lunes es de julio. Dios mío. Estamos listos para julio, Coach, porque ya como que en julio uno ya se tiene que empezar a poner las pilas en el fantasy fútbol también. Empiezan los training camps de los equipos, empieza el humo, más humo de los humos que existe en la NFL, y vamos a ver qué humo nos fumamos y qué humo no nos vamos a fumar, porque nos vamos a equivocar y vamos a acertar en ciertas cosas, ¿no? La verdad que sí. Esto es algo que hablamos el día de hoy porque jugué golf con Kevin el día de hoy. Te puedo entrar en detalle con todo eso. Y justamente dijo Kevin, ya comienza Fantasy. Y en ese momento, después de que establecimos el draft setting de nuestra liga de Chiva, que es mi liga más vieja que tengo. Ni me hablé. Mentira, segunda liga más vieja que tengo. Primera liga que tengo. Comenzamos con Fantasy. Un gran saludo a todos los que nos siguen. Yes, sir. Un gran saludo en este buen domingo, que es quizás el partido más importante de la Copa América cuando toca hablar de eso. Un fin de semana lleno de fútbol. Muchas cosas que no hablamos. Muchas cosas que no tocamos. Creo que te toca celebrar todavía tu gloat, voy a decir, sobre tus Panthers, si querés hablar de eso en algún momento. Yes, sir. Pero... Festeando en la lluvia, estaban festeando. Sí. en vez de lluvia, en vez de snow es lluvia. Tengo una foto ahí que te va a hacer reír para que la pongamos ahí a la gente de lo chistoso que es que los Panthers hayan ganado un torneo de ice hockey. Me parece, y te voy a decir que acá hace un calor hoy, más que todo está seco. Mayra medio que le sacó a querer cortar árboles ayer porque dijo, vamos a la piscina con las chicas, que tenemos que ir, que vos prometiste que mañana te vas a ir a ver a Venezuela, porque tenía que ir a ver a Venezuela el día de hoy y no fui. Mucha suerte a los venezolanos contra Jamaica para que pasen primeros de grupo, que sea histórico para Venezuela. Exacto. Y en la mañana me tocaba jugar golf, entonces ayer me fui a la piscina, alberca para nuestros amigos mexicanos que nos siguen, con las nenas, y Isabel tiene 8 años, hace como unos 5 años, 6 años compramos un unicornio inflable gigantesco, y es la tercera vez que lo usamos. Cada vez que lo usamos es muy divertido. Ahí me ves intentando de saltar al unicornio y rebotando. Para vos era, pensé que era para tu hija. No, es que mis hijas se suben, yo las boto, digamos, ¿no? Así, espectacular. Y el día de hoy me fui a jugar golf con Kevin. Kevin jugó 123. Yo jugué 123, 117, 123, 117 en mi primer torneo de golf cuando tenía 10 años. Kevin hizo un gran trabajo el día de hoy. La verdad es que ha mejorado, especialmente en su juego corto. Hoy día como que no encuentra una conexión con lo que es pegarle al driver. Pero nos divertimos, comenzamos bien, había un overcast, había medio que nubecitas, no había tanto problema, y de repente comenzó el calor. Hacía tanto calor que mi termo, que mantiene la cosa fría, veías cómo botaba humo así. Wow. Increíble, calor, o sea, hasta ese Texas Heat es fatal. Es otra cosa, hasta lo veías así, si te quedabas a ver dentro del restaurante donde fuimos a comprar comidita para almorzar, ahí mismo, tremendo. Y el día de hoy jugué 76, un 76 medio feo, aburrido, me comí unos 7 verdes y como 7 verdes dentro de 10 pasos, o sea, no metí solamente uno. La gran Rory / Batía. La gran Rory / exacto. El día de hoy tenemos la de Italia para representar a nuestros amigos italianos que tenemos que tener más cancha para cantarla, porque sabíamos que Suiza iba a ganar. Estaba ahí, estaba enfrente nuestro, estaba Coach. Exacto, cantamos lo que iba a pasar con Inglaterra también. Y me puse la de Valero Texas Open. Esta fue la primera gorra que me compré en esas épocas. Y bueno, I'm repping. Claro, porque Ashkey, la verdad es que se merecía su segundo torneo del año. Ganar un torneo es difícil. Ganar 2 en un año. I agree. No cualquiera lo hace. Y la verdad es que golf is hard. Hard. It's difficult.
hard. Está tan hard, coach, que creo que el sábado que tengo mi fitting está very difficult, pero creo que no sé, algo me dice que me voy a terminar comprando todo un nuevo set de palos y me está doliendo la billetera. Nada más. O sea, la verdad es que cambiar los fierros es mucha cosa. Es mucha cosa. La única razón para que no los cambies es que te quedes con los míos y cambies tu varillas, pero deberías cambiar de fierros porque van a ser tuyos. Yo le voy a marcar para ir el viernes a hacer una medida de distancia, porque mi fitter me ayuda con eso y es un crack. Y de hecho, con el señor que juega ahora, está convencido que quiere un driver y quiere una madera 3 para ganar distancia. Y si hay un lugar, y no nos patrocinan, no nos dan ni un céntimo, pero te voy a decir, Club Champion tiene la mayor cantidad de varillas. It's pretty great. It is an experience. Este fin de semana estuvo divertido. Hicimos un booking para ir a un all inclusive a final de año. O sea que vamos a tener un episodio y medio desde México. Nice. Va a estar nice. Y va a ser con las chicas, entonces. Y lo vamos a tener a Iker allá conmigo. Nice. O sea, capaz lo invitamos a un capítulo para que nos diga cómo nos puede tumbar en un trade. Sí, vos y él son expertos en eso. La verdad que sí. No, o sea, yo no sé que acepté un trade por Watson, digamos, ¿no? Pero... Sí, a mí me lo mandaron, lo acepto. ¿Qué crees que está bien. Vamos a estar hablando de eso, coach. Vamos a estar hablando de eso y de muchas otras cosas más aquí en Fantasy Field 117, porque vamos a hablar de la Eurocopa, vamos a hablar de la Copa América. El fin de semana ha estado lleno de deportes. Nos vamos a meter en el Rocket Mortgage Classic del PGA, nos vamos a meter en lo que fue el UFC. Vamos a ver si hablamos un poquito de lo que es los Panthers que están festejando su campeonato del Stanley Cup. Hay noticias del NHL, de la NBA también. Está trending. Muchas por ahí. Está trending hartísimo las noticias del NBA. Y obviamente vamos a estar hablando de lo que es la NFL y el Fantasy Football y nuestro Dynasty League, segundo draft tercer draft que acaba de terminar para nosotros en Dynasty, coach. Yo, por lo menos. Yo también. Solamente me queda un Dynasty draft. Creo que me está doliendo el corazón. Es que ya empieza redraft season. Julio, redraft season, baby. Tengo 7. Mi último draft tengo 7 picks en las primeras 24. Wow, that's a lot. Vamos a ver, that's a lot. No sé qué hacer. Vamos a ver. Pero bueno, coach, vamos a empezar este Fantasy Field 117 con lo que es el fútbol y la Eurocopa, porque dijimos, estaba ahí enfrente de nuestras narices, no lo quisimos hacer. Estábamos hablando de, no puede ser que elijamos a todos los que son favoritos a ganar, porque siempre hay un underdog. Y el primer underdog en el primer partido sorprendió. Suiza le gana 2-0 a Italia. Italia, no sé, desde el 2010 Italia, que la verdad que se lo es sin alma, sin nada. Ese ganada de la Eurocopa del 2020, 2021, no me acuerdo cuándo fue. Digamos, no. Y no se lo ve bien Italia. No sé por qué tan fuerte. Lo más interesante de Italia es que Italia es campeón de la sub-17, campeón de la sub-19, campeón de la Euro mayores. No sabía eso. Y no clasifica los últimos 2 mundiales. Y viendo este partido, Italia controló los primeros 15 minutos del partido y de ahí, ¿quién era el protagonista? Para mí fue Suiza. Obvio, merecido. Y Vargas, que creo que debimos haber hecho research aquí, ¿dónde son los papás de Vargas? Porque Vargas ¿Sabes que justo estaba pensando en eso cuando estaba haciendo el research de este partido? Rubén Vargas se llama. Claro, y no va a ser suizo, digamos, ¿no? Vargas, Suiza. Ahí había te digo, ¿dónde son los papás? Oye, los rompió el primer assist del partido. Claro, el assist primero fue de Vargas y el gol fue de Vargas. El jugador del partido. Y Suiza haciendo lo que hizo en la última Eurocopa, coach, dejando afuera a un grande, convirtiéndose en un Cinderella Story, porque si te acordás en la anterior Eurocopa lo dejó afuera a Francia por penales. Sí, oye, padre dominicano y madre suiza. No. O sea, los dominicanos son buenos para el voleibol. ¿Me entendés? Crack. Pero bueno, felicidades a Suiza. La verdad que no tenemos mucho más para decir porque Suiza para mí se merecía. Ese segundo golazo fue el segundo gol de campeonato, creo que fue. ¿Qué opinas de los calves de Shaqiri que te mandé? Ya que el otro día te reías de mí.
Normalmente uno piensa que cuando tenés morocco o CAFs gemelos, como quieran decirlo, en diferentes partes del mundo, decís, ¿sabés qué? Parecen dos naranjas, digamos, ¿no? Estas eran dos, son dos sandías. Oye, Sí. tienen más, Se le brota como un bíceps, ¿no? Así. no, tiene más morocco que nalga. O sea, literalmente tiene dos, una nalga en Ya, cada pierna. Porque, ya lo estás llevando too far. Está bien que le miremos las piernas, coach, pero ya no estés oye, mirando otras cosas. no estoy diciendo por el tamaño, digamos, es gigantesco. No es normal. Pero bueno, la verdad Coach, que felicidades a Suiza, Suiza. Se le viene un partido muy interesante en la próxima ronda que vamos a estar hablando un poquito después, pero tenemos que pasarnos a lo que fue la victoria del anfitrión de Alemania 2-0 contra Dinamarca. Havertz de penal, Musiala. Man. crack. Esta nueva generación de Musiala, de Vini, de Bellingham, Rodrigo, man, they're good. They're really Hubo, good. hubo una controversia hace como un mes porque sacaron una encuesta a los alemanes de si quisieran tener gente más, dijeron más alemana en ese entonces, ¿no viste? No. Y ganaron en la votación que sí, y salió Kimmich a decir la diversidad en el fútbol es algo importante. Y Musiala no es blanco, Musiala es como nosotros, cafecito, quizás un poquito más, pero crack, oye, la recontra rompió. Y este partido me hizo acuerdo del Super Bowl donde los Ravens casi pierden contra los Niners cuando se apaga la luz. Ajá. Porque en el minuto 35, Kasper Schmeichel la estaba rompiendo. Todo estaba sacando, todo sacó. Los llovían y de repente de Dinamarca como que llegaba, pero los rompía, todo estaba sacando. Y se para el partido, y cuando pasa eso, dije, se enfría el partido, y en cualquier ratingo sale el gol de Dinamarca. Pero no pudieron con Neuer, tuvieron una jugada que Neuer saca, y Salvadanga, fuera ¿no? salvadanga de Neuer, que quizás necesitaba medio pie más para que sea gol y sea la sorpresa del campeonato, pero el local sigue con vida. La verdad es que una pena que probablemente bonito partido. Le quiso jugar de igual a igual a Alemania, ¿no? Dinamarca. sí. Schmeichel, su último partido con la selección, yo creo, porque de acá en adelante ya está mayor. Ya está Era que tape ese penal y ya se vaya con toda la gloria. un poquito más viejo. Un fan fact coach que estuve leyendo ahí, Tony Kroos, en ese partido se generó 4 chances claras en 12 minutos, casi 13 minutos, que es más que cualquier otro jugador de Inglaterra ha generado en todo el campeonato. Y te digo eso porque tenemos que pasar a Inglaterra. Tenemos que pasar a Inglaterra la sorpresa. Ajá. Y la verdad que estuvieron ahí, estuvieron atacando mucho porque Eslovaquia se pone arriba en el minuto 25, 1-0. Pero iban sin corazón, sin alma, sin ganas de atacar, sin ganas de jugar, y tranquilamente estaba llevándose el partido Eslovaquia. Ese gol de Eslovaquia parecía que estaban jugando contra Chichuriru, mi hermano. Y Chichuriru, para los que no saben, son las mascotitas que los acompañan a los jugadores, que juegan en Bolivia, juegan a la mitad del tiempo, salen y juegan. Porque la defensa de Inglaterra quedó blandita. No pudieron marcar a ningún lado y fue demasiado fácil el gol para un partido de eliminación, a mi criterio. Y este final, lo vimos con Kevin. O sea, este final es de supercampeones, mi hermano. Porque o sea, ¿qué más solamente Bellingham a un gol de chilena al minuto 95, ¿no? O sea, imagínate a Oliver Atom pensando, digamos, quedan 60 segundos para hacer un gol. ¿Me entendés? De chilena. Todo nace de un lateral todavía. Primer lateral fallado, segundo lateral, golazo. O sea, golazo. No le pega ni muy bien, más que todo la coloca, no fue tan elegante la chilena, pero fue el gol. Y de chilena, y en el minuto 95, cuando te estaba muriendo el partido. Es tan bonito ver, cuando vos agarrás, ves el score, ves el gol de empate de Inglaterra, 90-5, minuto 95, y el primer gol de Harry Kane en el tiempo extra, en el 91 minutos. 91. O sea que, ¿me entendés? Porque es 95-91, digamos. Volvieron al pasado para poder hacer el gol.
Que Harry Kane otra vez hace su golcito. La verdad es que una jugada que hay que... ¿Sabes? No me acuerdo quién fue el que la cabecea y la mete de vuelta para que Kane... ¿Sabes? Eso es lo que me gustó de doble Kane. cabezazo. Si te fijas, Kane dijo, no le voy a poner al ángulo, no me voy a poner elegante, voy a cabecear al medio y si llega, llega, digamos. Y fue al medio el cabezazo y casi llega el arquero, pero se les acabaron las piernas. No sé qué va a pasar con Inglaterra el próximo partido, porque la verdad que desde el primer partido, lo dijimos, coach, está dejando mucho que desear. Mi number one favorite, Inglaterra, está dejando mucho que desear, pero está pasando de ronda y eso es lo que importa, porque de ahí ya toca la siguiente ronda y va a pasar lo que tenga que pasar. Inglaterra ganó el momento que Kadarius Toney entró a la cancha. ¿No viste que entró un Toney al minuto 91? Ah, sí. Para los cabezazos y justamente Tony winning again. Un Tony en alguna parte del mundo. Pues, es que alguno tenía que ganar, digamos, ¿no? Y después de lo que fue Inglaterra contra Eslovaquia, que terminó en el tiempo extra, coach, una paliza de España a Georgia, 4-1, a pesar de que Georgia hace el primer gol, ¿no? No. España hizo 5 goles en este partido. Claro. ¿Ok? 5 goles. Es el 9º gol en contra de lo que va el campeonato, coach. Este partido, por si acaso, cuando lo veías, después del autogol, no sé si te pasaba cuando estabas en el colegio y jugaban todos los cursos, digamos, el campeonato interno del colegio, y vos jugabas, no sé, estabas en octavo y jugabas contra la promo, y estabas con los 11 atrás, digamos, y jugabas a la contra, que lleguen 2 personas a ver si salía el gol. Eso es lo que estaba haciendo Georgia. Porque solamente atacaban con 2, intentaban llevarse a 5 y no podían hacer nada. Sí. Nada. Porque España controla el partido. Este equipo... ¿El gol de Williams? De Iñigo Williams. ¡Qué golazo! No, Williams es un crack. Williams generó... cuando iba 0-0 es el que generaba fútbol por izquierda. Porque es una bala y la controla muy bien. O sea, Yamine y Williams... ¡Qué dupla! Lamine es un crack. Y no, o sea, los rompes por los dos lados. Este equipo está para los siguientes 10 años. Yes, a ver si el Barça lo trae a Williams al equipo, digamos, para que hagan los wingers. Vamos a ver, porque el PSG está ofreciendo 250 millones de euros por Lamine Yamal. Y al Barça le hace falta, bueno, que se vayan los dos para que jueguen juntos. Me encantaría verlos crecer juntos, la verdad. Y el hermano de Williams no se queda atrás, digamos. Para las celebradas en España, vale la pena verlo en cualquier equipo. Coach, España-Alemania, el próximo partido en los cuartos de final, ¿quién se lleva la victoria? ¿Estos partidos? España. Yes, sir. España, baby. No. I'm gonna go with my Mannschaft. Deutschland, baby. Okay. Let's go, Deutschland. Let's go. Y el próximo partido que está muy interesante por el bajo rendimiento que está teniendo, en mi opinión, Inglaterra, y el Cinderella Story que estamos viviendo ahorita con Suiza, Inglaterra-Suiza. ¿Quién gana? Este partido me hace sábado 6 de julio. Me hace acuerdo al Mundial, cuando Inglaterra pasa contra equipos más chicos y Inglaterra los pasa por encima. Yo creo que gana Inglaterra. No gusta, pero gana. Al menos que el dominicano Vargas la recontra rompa. Suizo. No, o sea, puede tener doble nacionalidad. Tiene papá dominicano. Y coach, con eso acabamos nuestra plática de lo que fue la Eurocopa. Vamos a empezar a hablar de lo que es la Copa América 2024 aquí en Estados Unidos. Coach, vamos a empezar porque vos, el anterior episodio que lo hicimos justo una hora antes de que empiece el partido entre Panamá y Estados Unidos, dijiste, Panamá fue el equipo que lo dejó afuera de Estados Unidos del Mundial y puede que sea el equipo que lo deja afuera de la Copa América también. Le gana 2-1. Es increíble cuando vos tenés un coco, alguien que te da miedo, alguien que te gana siempre, no podés pasar por encima de eso. Lo que hace Timothy Weah en este partido, de hacerse sacar una roja infantil directa, eso es cuando vos sos un sobrador de primera, mi hermano. No tenés por qué hacer eso. O sea, eso es lo que los italianos usualmente causan en mundiales a equipos más chicos. O sea, cuando... Oye, pero aquí entre nos, digamos, ¿no?
qué pegarle los panameños a los gringos, oye. Sí, oye, no, o sea, les voy a, Lo estaban pagando. la Hasta el verdad, arquero lo lesionaron. sí, lo lesionaron, lo dejaron fuera. Y vamos a ver si vuelve Turner. Comienza ganando Estados Unidos 1-0. El técnico de Estados Unidos es una lágrima, porque no sabe manejar los tiempos del partido. Es increíble que tiene más talento, tiene el mejor equipo de la historia para mí de Estados Unidos y no lo puede manejar el partido. Y Panamá parecía local. I agree 100% con lo Increíble, que ganaron 2-1. Si los panameños fueran un poquito más fríos cuando se trata de definir y no mandan un centro al hueco, este partido da para un 4-1. Sí, y termina ganando lo último, ¿no? En minuto 83, casi ahí en el ocaso del partido. Así es. Y Panamá se la juega contra Bolivia para pasar, y Estados Unidos se la juega contra Uruguay. Y a mí me disculpas, pero yo creo que Panamá tiene tiene como que the easiest path para esto y generar 6 puntos. Y Estados Unidos tiene que salir a ganar Uruguay y tiene que esperar que Panamá no nos golee. Que puede estar complicado eso, coach, porque aquí te estoy mostrando la tabla con Uruguay 6, Estados Unidos 3, Panamá 3, Bolivia 0, con 7 goles en contra. ¿Cómo Bolivia tiene 7 goles en contra, coach? Porque Uruguay va y nos clava 5-0. 5-0. Y mira, lo estoy dejando ese meme que hay ahí a la derecha, que es muy cierto, que es un perrito con el escudo de Bolivia que dice, sin mi altura no puedo. Y con mi altura de La Paz no fue suficiente porque ahora vamos a jugar en el alto, más alto todavía, por si acaso, para que sepas. Yo tuve la fe de que íbamos a ganar 2-1, no tuvimos ni siquiera chance de hacer el 1-0, o hacer el primer gol. Nuevamente nos hacen un gol infantil al principio. 8 minutos. Lo que me parece increíble de todo esto es que si vos ves todo el partido, porque lo vi todo el partido, es increíble cuántas pelotas... ¿Cómo podés ver todo el partido? Oye, porque tenía fe a que hagamos un gol, mi hermano. Los pases en profundidad que nos tiraban, es increíble cómo no pueden marcar. O sea, tiraban un pase y uno siempre corría por atrás y le ganaba las espaldas. Y es hora que usemos la camiseta blanca, coach. Creo que es eso. La roja no dio. La última vez que vi la roja perdimos contra Estados Unidos en un amistoso en el 2016. Ya hay que retirarle esa polera. Y Darwin Núñez está on fire, coach. 10 goles en los últimos 7 partidos, tío. ¿Podés creer que decían que Darwin Núñez estaba apagado en la Copa América al principio del anterior partido? ¿Podés creerla? Y viste que Marcelo Bielsa está suspendido un partido porque entraron al partido 1 minuto y medio tarde. Lo suspendieron al segundo tiempo. Entonces, para terminar lo que va a pasar en este grupo, gana Estados Unidos y nos golea. Gana Estados Unidos, Estados Unidos Uruguay. Te estoy diciendo, si gana Estados Unidos y Panamá nos golea, puede quedar fuera de la Copa Estados Unidos. Si Estados Unidos pierde y Panamá nos gana, pasa Panamá, empata Panamá, pierde. O sea, Estados Unidos tiene que sacar 3 puntos, sí o sí. Sí o sí. Tiene que ser el mejor partido de su historia, porque si no van a quedar fuera. Imagínate que Estados Unidos, el local, queda fuera en un grupo con Panamá y Bolivia. O sea, era tough pill to swallow si eso llega a pasar, coach. Le mando un shout al arquero de la selección, Carlitos Lampe, porque él dijo, Panamá viene una máquina. Yo me puse a ver todos los partidos y no me parecía que venía tan máquina, pero la verdad es que la cantó. Y bueno, si estás hablando de máquinas, coach, ¿por qué no hablamos de la selección que viene 25 partidos invicto? Colombia le gana 3-0 a Costa Rica. Colombia hace lo que Brasil no pudo hacer con Costa Rica en la primera fecha. Díaz, Sánchez, Córdoba hacen los goles para Colombia. Gana, gusta y más o menos golea, ¿no? Colombia. O sea, Colombia y lo que es el equipo en sí creen que son un poder sudamericano y lo son. Se la creyeron, lo están generando. Decime un mejor 10 que James Rodríguez ahorita en esta copa. James, primero que todo.
La verdad es que no hay, y sorprendente, digamos, ¿no? Porque no escuchas a James desde que se fue del Madrid, digamos, ¿no? ¿Sabes de dónde juega James? En Brasil, si no me equivoco, ¿no? En Sao Paulo. En Sao Paulo. Eso fue lo último que vi. Y ni siquiera he verificado si juega en el Sao Paulo, pero sé que ahí está ya. O ahí Wow. estaba, por lo menos. Y no sé qué La verdad también es que está jugando en el Sao Paulo. se está convirtiendo en favorita, ya clasifica a los cuartos de final Colombia. Y bueno, como dijimos, gana, gusta y golea 3-0 contra Costa Rica. Costa Rica, Cierra la puerta, amor, por favor. la verdad que, ¿Me la escuchás? verdad que, sí, la verdad que Costa Rica no puede hacer el mismo partido que le hizo a Brasil cuando se metió atrás muy bien y generó desde atrás hacia adelante, como dice Alfaro, que es su técnico. Pero ahora Colombia hizo lo que Brasil no pudo hacer con Costa Rica en la primera fecha y le gana 3-0 a Costa Rica. Pero de ahí, la canariña, coach, volvió a ser la canariña. Vinicius vuelve a ser Vinicius, Brasil vuelve a ser Brasil, a pesar de que Paquetá no puede hacer un gol de penal, lo falla y de ahí Patea, se reivindica. patea uno de los peores penales que he visto en mi vida. Hey, tampoco. No, se le pegó suave y le pegó al cielo y le pegó afuera. No puede ser el 10 de Brasil. No es el 10 de Y ni Brasil. siquiera que toque el palo, ¿no? No, nada. O sea, literalmente una lágrima. Paraguay estaba jugando un gran partido Brasil. Estaba controlando los tiempos, estaba manejándose bien. Brasil atacaba porque te va a atacar Brasil con los cracks que tiene. Y Vinicius es un plomo pesado en la cancha que literalmente lo saca de quicio los paraguayos y así nace el gol de él. Así no se lo Nace ven. el, nace el 3-1, literalmente el 3-0, perdón, en ese momento. Antes de ir al entretiempo, todavía Brasil estaba ganando 3-0. Vuelven al segundo tiempo, un partido más tranquilo. Vamos, ¿no? Paraguay descuenta, pero no, nunca hubo miedo Lo de que único, sea algo más. lo único bueno es que el que hace el descuento es el que se pelea con Vini y es el que causa el tercer gol de Brasil. El culpable, digamos, ¿me entendés? Sí. Y se reivindica un poco, digamos, pero Brasil fue demasiado para ellos. By the way, necesito esa polera de Brasil. Está muy buena. Muy, muy, muy buena la polera de Brasil. Está La verdad que muy buena. demasiado, La, demasiado, demasiado buena. la polera de Jamaica, la tercera está muy buena. La polera de Costa Rica, la primera creo que está muy buena. Un montón de poleras espectaculares esta Copa América. El grupo D, con Colombia ya clasificado con 6 puntos, Brasil con 4 puntos, Costa Rica con 1 punto, Paraguay con 0 puntos. Chao, más o menos, de la Copa América ya ahora. No, porque le pueden ganar todavía. No, Paraguay está No. chao. Costa Rica Sí, tiene chance. sí, esa sí, sí, sí. Imagínate una Copa América que lo saquen a Estados Unidos y a Brasil en la primera fase. No, o sea, Imagínate que, no o sea, pasa. acá vamos a ver si Colombia sale a matar a Brasil. Y imagínate que le gane. O si van a salir un poquito tépidos y buscar el 0-0. De clasificado, por ahí te juega con un poquito de suplente, un mix ahí. Vamos a ver. Depende de quién te toca en la siguiente fase, contra quién te querés topar, porque nadie quiere jugar contra Uruguay, ¿no? Exactamente, contra Uruguay. Y Eso, bueno, eso es lo que no me gusta de la Copa América, por si acaso. ¿qué? Me gustaría que el segundo se cruce con el otro lado y el primero se cruce con el otro lado. ¿Me entendés? Sí. Los brackets están establecidos. Coach, el campeón defensor está a todo dar, no para. Y sin Messi, 2-0 le gana a Argentina a Perú aquí, a 10 cuadras de mi casa, en el Hard Rock Stadium, donde Lautaro te escuchó como lo criticaste antes de que empiece la Copa América. Y está on fire desde que dijiste algo de Lautaro, te pasó lo mismo que a Kane, porque doblete de Lautaro Martínez y 2 golazos, la verdad. El primero, un buen gol en equipo, muchos pases, termina picando, y la segunda también, el segundo gol la gana y la termina picando. Da gusto ver a este equipo argentino. Sí. Porque Messi es el gran capitán de ese equipo y la verdad es que ayuda a manejar los tiempos, pero te das cuenta que este futuro está muy bueno con Argentina. Y Brasil no puede perder pisada porque nosotros crecimos con esos grandes equipos de Brasil, con ese Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, la generación de Dunga que pasó a la generación de Rorro, o sea... Mario, Bebeto, Tafarel en el arco. Coach. Y Diego Martínez, coach,
tengo un stat aquí que me sorprendió cuando lo leí. 31 clean sheets en 42 partidos con Argentina. Dibu Martínez es un crack. Es un crack. ¿Es ahorita el mejor arquero del mundo? ¡Ey! Tampoco. Te estoy preguntando. No. En términos de, si vos ves sus stats ahí en FIFA, puede ser que no sea el mejor arquero del mundo porque hay otros que tienen mayores stats, pero el tipo es un general en la cancha. Te maneja los tiempos. Se agranda jugando para Argentina, ¿no? No, o sea, su equipo es un equipo chico. No voy a decir que es un equipo chico porque siento que los estoy insultando, pero es más chico que todos estos equipos que están en Inglaterra y le han dado pelea todo el año. Uh-huh. No tienen razón para estar en Champions y están ahí y la pelearon, digamos, hasta el final. Y el último partido, antes de que empiece la fecha del día de hoy, coach, fue el 0-0 de Canadá contra Chile, que deja a Chile afuera de la Copa América. Mira, Canadá adentro. Canadá, mundial pasado, Canadá estaba peleando, estaba de primero, llegó al mundial de primero y lo eliminaron en primera ronda. Chile, que tenía su generación de oro, ya la generación de oro ya fue, ya están mayores, ya pasaron su ciclo. Chile que tiene que renovarse, digamos, para estas eliminatorias mundialistas, creo yo. Y este es un claro ejemplo de que tenés que cambiar a todos tus jóvenes, tenés que rotarlos, tenés que tener una cantera nueva. Porque al principio de este grupo no hubiésemos pensado que Canadá pasaba. Es verdad. Es verdad, y pasa Argentina con 9, Canadá con 4, los dos clasificados, Chile se queda afuera con 2 y Perú con un solo punto sin hacer ningún gol. Y es más, quizás el equipo más sucio de la Copa América, ¿no? ¡Hey! Hay que decir las cosas como son. Así es, así es. Un equipo que clasificó un mundial hace 2 mundiales, que el mundial pasado se quedaron en repechaje y ahorita están de últimos en la Copa América. 0 goles. Y Bolivia puede cambiar su cara y no ser el último de la Copa América, digamos. Es verdad, es verdad. Y hacer un gol por lo menos, no como 0. Vamos, los chicos. Pero por si acaso, nuestro equipo se quejó, ya mandó sus quejas con la federación que no los apoyan. Y está bien que digan eso. Está bien. Ahora acaba el grupo B, coach. México contra Ecuador, Jamaica contra Venezuela a mis 8 de la noche, a tus 7 de la noche. ¿Cómo ves estos partidos? Ecuador y Venezuela para mí. Ecuador y Venezuela para mí también. ¡Ey! Te voy a decir ¿qué vas a hacer ahí en tu casa? Te estás preguntando cómo lo veo, no por quién voy a hinchar. Tampoco no creo que hinche por el equipo mexicano, pero yo creo que por el apoyo a mi familia el día de hoy, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si Mayra se pone la camiseta de México, porque si se pone la camiseta de México, está complicado. Ya. México que juega de local nuevamente porque es un local más acá en Estados Unidos, es increíble cómo lo siguen los fans y es bonito tener ese respaldo, digamos, a todas partes que vas. Ecuador... Austin, ¿no? No. Venezuela juega en Austin. Venezuela juega en Austin, ok. Ellos juegan en el State Farm Stadium. ¿Dónde es eso? No tengo idea. Ahorita lo busco, Sebastián. Pero... Para mí, Ecuador viene en repuntada. Ecuador literalmente pierde ese partido contra Venezuela por esa roja y Venezuela los ahoga. Y ahora están en Arizona, por si acaso. Arizona. Y ahí son recontra locales. Sí, requete recontra locales. Requete recontra, la verdad es que sí. Ese estadio también es espectacular. Ahí fui a ver un Cardinals contra Niners. Uh-huh. Estábamos sentados en la segunda fila de la 45-yard line. Fue mi primer partido de fútbol americano, un excellent experience, un thrashing de Larry Fitzgerald en la Cardinals de los Niners en ese partido, de Colin Kaepernick, me acuerdo. Eso pero bonito. La verdad que bonito. A todo esto, deja que te diga que si México queda eliminado, imagínate México y Estados Unidos fuera de la Copa América en Estados Unidos. Wow. La tuti. Y Canadá y Panamá pasando a la siguiente fase. Eso es lo bonito del fútbol. Eso es lo bonito del fútbol, coach. Eso es lo bonito del fútbol. Y también... Por si acaso, te tengo que dar el último dato. Yeah. Cuando fui al partido de Bolivia-Estados Unidos y estábamos a último minuto de comprar las entradas, había casi 50,000 personas en ese partido. Las entradas que vos podías agarrar en segundo nivel o primer nivel estaban en $250. Quizás estaban entre 110 a 250. Ahorita los partidos en Austin, Sebastián, el más barato que encontrás es 280.
para ver Venezuela-Jamaica. Wow. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, coach, vamos a tener que hacer un pivot. Vamos a empezar. Vamos a hablar de lo que fue el golf, el PGA Tour con el Rocket Mortgage Classic, porque una cara que no conocemos mucho, gana Cameron Davis. Cameron Davis gana después de una debacle de una gran Rory que hace Batía, que es your boy, que ganó el Valero Texas Open. Aquí, repping, Valero Texas Open. Y Batía, deja que te diga que el Valero Texas Open fue líder de principio a fin. Más o menos como ese. El único momento que Batía pierde el liderato en el Valero Texas Open es en el último putt del 18, porque le clavan un birdie y él tiene que clavar un birdie para empatar y forzar el playoff. ¿Y en esto qué pasó, Sebastián? En esto, Batía llega empatado al hoyo 18, tira un gran drive, straight down the middle of the fairway. De ahí, segundo tiro, la deja a unos 25 feet, más o menos 30 feet de lo que es la bandera, para birdie y ganar el campeonato. Y de ahí hace lo que yo hago todos los fines de semana, coach. Y hace un 3-putt en el último hoyo, la pela de 4 o 5 feet para forzar el playoff. Su primer 3-putt of the week, su segundo bogey de la semana, así de cruel es el golf. Segundo bogey de la semana y se queda afuera. Se queda segundo. Estoy contando por si acaso, Sebastián. Cam Davis gana su primer campeonato de su vida, segundo, ¿no? Segundo, ok, primero, no sé cuándo ganó el primero porque sus stats no están updated y dicen que solamente tiene uno. Este año ha jugado 17 campeonatos, 16 antes de que jugó el día de hoy. ¿Cuántos top 10 tiene de los 16 campeonatos que jugó? Cero. ¿Cuántos top 20 tiene de 16 campeonatos que jugó? 1. Tiene 3. Pero de todas maneras, sus 3 son un 12, un 18 y un 20. O sea, para que te des idea de lo difícil que es el golf. Sí. Tiene más missed cuts que top 20s. Wow. Tiene 4 missed cuts. Missed cut en el Players, que es para mí es como el Fifth Major, perdón. El PGA y el US Open. 3 cuts missed. El campeonato pasado le tiró tied for 48. Wow. Y el día de hoy, campeón. Congrats, Cameron Davis, campeón del Rocket Mortgage Classic. Coach, te dejo con dos fan stats de lo que, bueno, no stats, pero fun facts de lo que fue este torneo. ¿Qué hacías vos a los 15 años, coach? ¿Qué estabas haciendo a tus 15 años? A ver, contame. Yo jugaba harto golf, Sebastián. ¿Estabas jugando en el PGA Tour? No estaba jugando en el PGA Porque Tour. hay un pelado de 15 años, Miles Russell, jugando a sus 15 años en un torneo del PGA. Y lo pusieron al lado de Stuart Sink en una foto. Que es el más viejo, ¿no? Y no sé si era el más viejo en ese campeonato, pero tiene como 50 y tantos Stuart Sink. La verdad es que no sé, es mayor. Lo que sí es que te das cuenta que a los 15 años, y es un torneo que yo acabo de jugar en Santa Cruz, me di cuenta de eso, a los 15 años no has terminado de crecer. No. Te falta mucho por crecer. Sí. Te vas a estirar, vas a tener más swing speed, y ese pelado está compitiendo con los mejores del mundo. It's gonna be a problem. He misses the cut, pero que ya haya jugado el torneo, una ganancia tremenda. Y la otra, coach, porque Aaron Wright, no sé si lo conoces o lo ubicás, coach, pero estaba haciendo el co-líder durante mucho tiempo, estaba en el último grupo con Batía, termina segundo con menos 17 también. Tiene un par de cosas que nosotros los que jugamos golf, o por lo menos la comunidad online de golf, odia, coach, porque vos sabés que le pone iron covers a sus irons. La verdad es que yo tengo iron covers en mis irons. Come on, ¿en serio? Y deja que te diga... ¿Cuál es tu rationale? A ver, contame, porque la entiendo y la tengo. No, yo lo odio. Lo pongo, pero lo odio. Y lo pongo por el simple hecho de que cuando viajo no quiero que estén tac, pegándole a mis varillas, digamos. Pero a mi varilla de grafite, de las de la madera. Y porque soy un yesca y no quiero estar cambiando palos a cada rato, o sea que quiero que se queden pristine. Por si acaso, en mis iron covers, mis 3 wedges no tienen cobertura y mi fierro 7 no tiene cobertura. El resto sí. Y en mi fierro 3.
Pero bueno, decime, ¿cuál es su razonamiento? Y Dice criticarle, por que favor. su padre le enseñó que cuide su equipment. Por eso es que le pone los iron covers a sus irons. Y la segunda, coach, es que juega con dos guantes. Eso no podría. Yo necesito feel. ¿Sabes qué? Bueno, la verdad que estuvo muy bueno esto. Cada quien con su locura. ¿Sabes quién es Taylor Montgomery? No. Lo tuve que buscar porque Kevin me estaba diciendo, es increíble cómo estos jugadores la sufren en el US Open y este torneo se ve mucho más accesible. Y la locura del golf, porque la locura del golf es que estos tipos son espectaculares para jugar. Y vos tenés a un Kamba que está peleando liderato, que le tiró 7 bajo par y 4 bajo par en las primeras 2 rondas, está 11 bajo, y juega con los líderes, lo que le dicen el sábado, que es cuando you have to score. Bueno, en fin, comienza con un doble en el 2, hace verde y verde y del 9 al 18, en 10 hoyos juega 5 sobre par. Damn. Y lo que dice Kevin es que era increíble ver, porque cuando nosotros trabajamos ahí, vos ves que todos tienen su rutina. Se paran, miran, siempre hacen lo mismo. Este estaba tan frustrado que nada más iba y le pegaba la bola y se iba. No quería hablar con nadie, estaba podrido. El día de hoy juega 2 bajo par, pero ese 77 lo dejó fuera de contention. Y así es el golf. El golf no es fácil. No, para nada. Coach, nos toca movernos de lo que es el golf y nos vamos a meter en lo que es en la Fórmula 1 con el Grand Prix de Austria, porque hubo mucha controversia el día de hoy y la verdad que estuvo I'm up for it, estuvo bonito. Finally hubo controversia. Finally alguien le pone un poquito de presión. Y arriba, ¿no? Y por el liderazgo, digamos, ¿no? No, y Lando le quitó la vuelta a Verstappen y Verstappen se le mete por afuera, no le da la posición y después le hace como una frenada y le pega, digamos, por atrás Lando, lo deja fuera Lando. Lo deja fuera Lando, en la vuelta 65, ¿no? De la 71. Mira, nosotros estábamos viendo la carrera en lo que estábamos jugando golf con Kevin y justamente vimos como tenía un 6-second lead Verstappen y dijimos no hay como los alcance. Se la fue cerrando y se lo estaba ponemos los últimos 5. Ponemos de vuelta y estamos viendo, yo lo veo cómo lo está pasando y ahí pasa el choque y dije, ¿qué acaba de pasar? Lo tuve que retroceder, Lando estaba out, Verstappen viene hueveando y queda, la verdad que se merecía, cómo me da rabia ese tipo, pero por fin alguien lo saca, se merecía que quede fuera como Lando, digamos. Sí. Pero sin embargo, es tan rápido su auto y es tan bueno Max que queda quinto. Queda quinto y el que aprovecha ahí es Russell, ¿no? Que agarra y cuando se están peleando los dos, lo pasa. Tuvo un 10-second penalty, Verstappen, para que te des idea, y quedó quinto. Russell que aprovecha, Piastri y Sainz se terminan armando el podio, Hamilton cuarto y como decís vos, Verstappen termina de quinto. La verdad es que estuvo bonita la controversia en el F1. We're up for that, digamos, ¿no? Porque estamos cansados de que Verstappen solo gane, digamos, ¿no? Entonces... Ricardo saca punto, Pierre Gasly saca punto y los dos Haas sacan punto. Y Checo Pérez. No sé Checo Pérez está en el mismo auto que Verstappen, digamos. Si no saca punto sería el colmo. Pero eso es lo más interesante. No sé cuándo es la última vez que los dos Haas terminan... ¿Verdad, no? Magnussen y Hülkenberg. Ajá. Hülkenberg, que es muy bueno para hacer los podios, pero... He ahí el Constructors Cup. Felicidades, Russell. Creo que es su segunda victoria en un Grand Prix de Russell. Segundo, el primero lo hizo en Brasil. Y ahí para que sepa Russell que ese tiene que correr sin chocarse en las últimas vueltas porque la ha hecho demasiadas veces esa. Arrancó México-Ecuador ahorita, por si acaso. Ya son las 8, tenés razón. Entonces, tirémosle un rapid fire de lo que fueron los Florida Panthers, coach, y los festejos que están haciendo porque la copa se la llevaron al Océano Atlántico, se la llevaron la copa, coach. Y no solo eso, que esta imagen me dio mucho chiste porque bringing the cup to the beach, diciendo los Florida Panthers en un ice hockey, digamos, en un torneo de hockey, me dio mucho chiste, por eso la pongo aquí. La verdad que hoy día los Panthers estaban haciendo su parade en Fort Lauderdale, estaba lloviendo, pero no tenés idea cómo estaba lloviendo. Igual la gente fue, igual estaban tomando ahí su cerveza los Florida Panthers, bien merecida. Busca por favor el video de Barkov, que es el capitán de los Florida Panthers,
que le manda un mensajito a Bruce Koepka, by the way, le manda su mensajito, porque Bruce Koepka fanático. En un partido se fue con un cono y le dijo a Barkov que era un cono, que era malísimo. Entonces Barkov agarra en el speech, dando el speech el día de hoy, se va con un cono y le dice, F you, Bruce Koepka. No, y eso que Koepka es un fanático. Lo que pasa es que creo que los Panthers were swept last year. ¿Qué? En los playoffs. ¿Los Panthers fueron swept el año pasado? ¿En los playoffs? No, perdieron la final. Bueno, casi. Estaban 3-0 abajo, ganaron 1 y ahí perdieron 4-1. Ok, gentleman sweep. Soy un poquito de imágenes de lo que fue Fort Lauderdale al lado de la playa ahora con los Florida Panthers, de lo que fue su parade, porque había gente que decían que no iba a ir, pero lo veo bastante lleno, la verdad. Let's go. Y debe hacer un calor infernal ahorita. La humedad ahí, mira, ya no deben estar chorreando por el agua, deben estar chorreando por tanto sudor que están tirando ahí, porque la humedad está a un 100% por aquí, coach. Está terrible, nada más te puedo decir. Pero los Florida Panthers siguen festejando, que sigan festejando hasta todas las semanas, quieren todo el año, que se lleven esa copa donde quieran, se lo merecen. La verdad que un buen campeonato. Y ahí acaba nuestra charladas de NHL, coach. Vamos a estar hablando un poquito más de eso cuando vengan noticias más importantes. Tuvieron su draft la semana pasada, no conocemos a nadie, entonces no vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Yo tengo fantasy draft questions, fantasy trade questions, pero quiero que comences vos y ahí te las hago. Ok. Vamos a hablar de lo que es la NFL y noticias de NFL y el fantasy football de la NFL. Coach, fire away. Quiero que me digas cuáles son tus noticias, cuáles son tus dudas, cómo te puedo estar ayudando en fantasy football en estas alturas de que estamos empezando, que Julio se viene mañana. Julio viene con todo. Primero vamos a comenzar por los backup QBs, que son starting QBs ahorita. ¿Quién arranca de estos tres al principio del año? Sam Darnold, QB1 para los Vikings. ¿Arranca o no arranca? No, Sam Darnold, QB1, yes. Ese era uno de los humos que tenía, coach, porque dicen, hay un beat reporter que dice que J.J. McCarthy definitely won't start week 1. Definitely. Número 2, Jacoby Brissett. Otro humo ¿O no? Jacoby Brissett started week number 1. Y finalmente, Gardner Minshew. That's a tough one, porque estaba leyendo mis notas. No, parece bien. Porque ahí Aiden O'Connell supuestamente está teniendo un poquito de edge over Gardner Minshew, coach. Eso es lo que dice el report. ¿Lo creemos o no lo creemos? Porque para mí, creo que empieza Gardner Minshew. Entonces, te hago esta pregunta. Si el día de hoy vos sos el dueño de Sam Darnold y no lo tenés a J.J. McCarthy, ¿qué te tienen que ofrecer a vos para que lo soltés a Sam Darnold? En términos de picks. Y eso puede pasar porque lo tengo a Sam Darnold. I like it. First, second, third, fourth. ¿Qué tomás? Second round. Second round lo tomás sí o sí. ¿Y si te mandan un third? Necesito que incluyas ahí un jugadorcito más. Ok. O un fourth. Porque la verdad es que Sam Darnold is a rental player. Eso es lo que estamos asumiendo. A menos que la rompa. No, pero lo tengo a Darnold y lo tengo a Fields. Entonces, mi idea es que cuando Darnold ya deje de jugar, Fields empieza a jugar. Pero no estamos pensando en tu equipo, Sebastián. Estamos pensando en la gente que nos sigue, que lo tiene a Sam Darnold, en los Turis del mundo, en los Bulls del mundo. No sé quién más lo tiene a Darnold en otra liga, pero nada más para que penses de esa manera. Jacoby Brissett, lo tenés ahorita. ¿Qué te ofrecen y vos lo soltás? Creo que Jacoby Brissett no tiene el mismo valor que Darnold. Jacoby Brissett es más viejo. Jacoby Brissett sabe, por lo menos él sabe que va a ser el suplente. Darnold, para mí, en su cabeza, por lo menos, él piensa que es el starter. Entonces, Jacoby Brissett y toda la situación de Brissett con el number 2 overall pick, para mí, tiene que ser un third, fourth rounder, late third, early fourth. A mí me dan un third por Darnold y yo lo suelto. A mí me dan un fourth por Jacoby y yo lo suelto. Eso es lo que yo sin nada, porque la verdad es que
Depende de si mi equipo es competitivo y lo necesito, capaz y me lo quedo, ¿me entendés? Pero si necesito picks, si quiero futuro, no me puedo trancar a los jugadores. Y el último, que es el más complicado, es AOC y Gardner Minshew. ¿Qué aceptás para soltarlo a Gardner Minshew? Lo mismo que Reset. Fourth. ¿Ok? ¿Y a Aiden O'Connell? Aiden O'Connell es más joven, digamos, ¿no? Y eso es lo tricky about it. Entonces tiene como que más carrera. Un third. ¿Un third? Entonces, ¿estás diciendo que Second. Sam Darnold tiene más valor que Aiden O'Connell? En esto, o sea, sí, para mí sí. O sea, vos me preguntaste, ¿el manager que tiene a J.J. McCarthy? No. Bueno, sí, en ese caso, para que lo intente de robar, digamos, ¿no? El manager que tiene a J.J. McCarthy, si lo está trading for Darnold, tiene que pagar un premium porque va a tener un star QB. Ok. En mi opinión. Ok. Prácticamente, yo lo tengo ahí en O'Connell y Kevin lo tiene a Gardner Minshew y yo no le quiero pagar un third por Gardner Minshew porque Gardner Minshew... Fourth. Ajá, exacto, es lo que yo estoy pensando. Pero bueno, lo dejamos ahí. Te tengo una pregunta de rookies, porque los rookies acaban de ser drafteados en este momento. Y te voy a hacer la pregunta de rookies, third year rookies que tienen valor y first year rookies que están comenzando su carrera ahorita. Como que third year rookies. Third year players. Third year players. Garrett Wilson, Okay. Chris Olave, Yep. Jamo Williams. 3 jugadores que en su momento fueron first round picks, que estaban del 1 al 5 al 1 al 9, más o menos, whenever you pick them. El día de hoy, ¿qué te tienen que dar por cualquiera? Vamos a decir, Olave y Garrett Wilson están un peldaño más arriba porque son number ones en su equipo. Entonces, ¿qué te tienen que dar a vos para que lo soltés? Por lo menos. La conversación empieza con un first rounder. Un first rounder. Que comienza la conversación. Exacto. Entonces, tenés mi atención ahí, ¿no? Para que vos lo soltés, Sebastián. Ajá. 2 firsts y lo soltás. Sí. Ok. 2 firsts. Porque para mí, por lo menos, esa es la conversación. Vos estás agarrando y dando un jugador que he has proven to be the wide receiver one, que tiene 3 años, dando su tercer año de experiencia, digamos. Es por lo mínimo. Y Jameson Williams, que ha sido un first rounder en su momento, este es el año de la oportunidad. Su hype ahorita es lo más alto que está al principio del año. Lo mismo pasó el año pasado. Creo que puede llegar a estar más alto todavía cuando empiece Training Camp Coach. Porque ese equipo es exciting. Le viene rompiendo ese equipo. Entonces, ¿qué te dan ahorita por Jamo que vos lo soltás? Si me das un first rounder, lo suelto tranquilamente, pero no creo que nadie ofrezca un first rounder por Jamo. Entonces vale menos que ellos, porque Jamo fue un 107, 108, estaba lesionado sabiendo que no iba a jugar su primer año. Así para que te des idea de lo bueno que era. Un second rounder y un buen player, creo que lo suelto. Ok, y ahora nos vamos a los rookies de este año. Odunze, Neighbors y Marvin Harrison. Ok. Yo te quiero comprar Marvin Harrison, Sebastián. ¿Qué te tengo que dar por Marvin? En este momento. 2 first round picks y lo soltás de inmediato. Pero altos first round picks, digamos, ¿no? ¿Cómo sabes que son altos? O sea, si estás en un Rookie Only Dynasty League, más o menos estás viendo el equipo que te está haciendo el draft. Entonces, más o menos estás pensando, este equipo puede acabar porque, ¿entendés? Si es mi equipo en Dynasty, por ejemplo, en la Chiva, que estoy contending, yo por lo menos debería acabar entre los primeros 6, digamos, ¿no? E ir a los playoffs. Entonces ahí tenés un draft pick que es más alto. Entonces, si estoy haciendo un trade con un equipo así, para mí Marvin Harrison, bueno, ahorita te digo, porque yo por lo menos pediría 2 firsts and a second. Eso es lo que pediría. Damn. For an unproven player, I wouldn't pay that. Unproven player, pero he's a 102. He is a 102. Tranquilamente podría haber sido un 101, exacto. Esa es la razón, digamos. Porque si lo ves a Breece Hall, ¿qué pagas ahorita por Breece Hall? No me vas a decir que solamente 2 firsts. He's the second best running back in the NFL. Y tiene 23 años. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pagas por Breece Hall? Rapidito.
Rapid fire. Dos first, maybe a second más. Ahí. Por lo menos. Por lo menos un third. Por lo menos. Bueno, por lo entonces. Menos dos first y un third, por lo menos. Nos movemos a los siguientes dos. Malik Neighbors. Consensus 104. 103 en ciertos casos. First and a second. Nada más. La situación no me gusta. Daniel Jones and the Giants. It's fair. Y de ahí, pero si te dicen el first y quizás ese equipo termina de 1-6 o 1-7, ¿is it enough? No. That's what I think too. Not enough. Odunze. Esa situación es todavía más tricky, coach, pero no por el QE, sino por el crowded wide receiver room. Y los Bears están hablando de extenderle todavía a Keenan Allen. Entonces, damn. Y a todo eso también está pensando. Un first and a third. You want to make him a returner, not returner. Ajá. He's a big body. ¿Por qué? Yo tampoco entiendo. Pero bueno. Y finalmente te voy a dar quizás un Brian Thomas o un Ladd McConkey, que son late first round picks. ¿Qué aceptas por ellos? First rounder, empiezo por ahí. Lo mismo que... Y ya aumentarle ahí un fourth, digamos, ¿no? Para ganar algo. Third, tenés que ganar algo, ¿no? Un third. Yo creo que Ladd McConkey tiene demasiada oportunidad este año porque es el one de ese equipo. Y Brian Thomas tiene demasiada oportunidad porque es el one de ese equipo. No, Christian Kirk. Bueno, Christian Kirk, pero es el slot player. He plays on the outside. He's a big body. Sí, por ello. Un first and a third. Máximo, no puedes pagar mucho más. Para mí, los Neighbors y los Marvin Harrison son dos firsts por lo bajo y quizás un second. Para mí, el Odunze es a first and a second por lo bajo, first, second, third. No porque quizás lo valga, pero porque te has esperado a este momento y vas a esperar un año más y después a que madure tu jugador, pasa mucho más tiempo. Y si lo vas a hacer ahorita, lo tienes que hacer con el hype. Y para los otros dos, like a first and a third, tenés que ganar algo. Tenés que ganar algo. Tenés que ganar algo. Si los acabas de draftear, están ofreciendo, tenés que ganarle algo. Tenés razón en eso, coach. I agree 100%. Coach, ya hablamos de lo que fue mi trade la semana pasada, el episodio pasado con Watson, y yo recibiendo a Watson dando un fourth round y dando a un second el próximo año, que creo I got fleeced, digamos, ¿no? Pero lo tengo a Winston. ¿Qué hacemos? ¿Querés que te tire un par de humos medio rápido o...? Un humo rápido, porque tenemos que ir a ver este partido de México y Ecuador y analizarlo. Jalen Polk could make an immediate impact for the Patriots this season. Maritos, Jalen Polk. Wide receiver one. ¿Quién es el wide receiver one de New England? Porque para mí es Demarius Douglas. Douglas es el wide receiver one. El problema es que Jacoby utiliza y maneja a sus wide receiver ones. Él alimentó a McLaurin. Entonces creo que si le gusta Polk y quieren foguearlo, lo van a utilizar bastante. Kyle Shanahan está diciendo, coach, que tienen que proteger a CMC from CMC himself, so he doesn't get hurt. Entonces, como que está dando a entender de que no lo van a usar de la manera que lo estaban haciendo y que el Warlock va a hacer menos. Le pagas 18 millones a una persona, lo usas hasta que lo usas, ¿ya? Inteligentemente, pero lo usas. Tenés razón en eso. Puka Nacua, Cooper Kupp, ¿pueden llegar a ser el mejor dúo en fantasy? Sí o sí. Wide receiver 1, wide receiver 2, el mejor claro. dúo. Cooper Kupp lo agarro en la tercera ronda en cualquier liga and I am winning. I agree. Y la última, coach. No tanto humo, pero ¿qué va a pasar con Brandon Ayuk? Porque Brandon Ayuk la semana pasada... ¡Me ganaste! Que la semana pasada sale a decir en un FaceTime call con Jaden Daniels, que fue su teammate de Arizona State, diciendo they don't want me back, diciendo por los 49ers. De ahí posté un video en nuestra cuenta de Twitter de X, donde le preguntan a Brandon Ayuk si va a ser un 49er, si quiere ser un 49er, y he says for sure. De ahí salen un podcast a decir que los equipos que le gustaría jugar serían los Steelers y no sé quién más, creo que los Commanders, fue lo que dijo. ¿Qué hacemos con Brandon Ayuk? Brandon Ayuk
si le hacen un trade a principio de año va a ser como en la semana 4, pero yo creo que comienza con los Steelers. Digo, con los Niners, perdón. Y espero que no se vayan los Steelers porque me va a matar mis shares de Pickens, entonces. No, creo que sería un buen complemento porque he's more of a slant, kind of like short passes. George Pickens le gusta. He's the outside receiver. Lo que pasa es que lo tenías a Deontay Johnson, entonces no podía tenerlo ahí. Te voy a una última pregunta. Yeah. Bryce Young. More comfortable, dice su head coach. ¿Qué lugar termina como Fantasy QB este año? 16. ¿Qué lugar termina Jayden Daniels? Va a bordear ahí el QB1 position, va a terminar de 13. Ok, QB1, dije, like 101. No, QB1, o sea, top 12. Yo creo que Jayden Daniels acaba más arriba que Caleb este año. Ok, Drake May. Oh, sí, ya dije que va a acabar 16, ya 15 pongamos la May. ¿Verdad? No va a jugar 17, no va a jugar todos los ¿Verdad? No va a jugar, ¿no? Tenés razón. Sí, tiene que estar afuera del top 18. Geno Smith. Gino puede acabar 15. ¡Wow! Todos estos jugadores están de media tabla. ¿Quiénes van a terminar arriba? Russell Wilson. O sea, vamos a empezar con QB1, Josh Allen, Mahomes, Lamar Jackson, CJ Stroud, Anthony Richardson, Burrow, Dak, Herbert, Lawrence puede ser top 10, ya dije Lamar. Tua puede ser top 10 tranquilamente. Ya está, 10 ahí on top of my head. Ok. De nombre puros mid-tiers. Daniel Jones está por afuera. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers puede acabar tranquilamente dentro del top 10. Creo que tenemos que traer un ranking de QBs. Con eso vamos a acabar, QB. Con esto vamos a acabar el Fantasy Field 117, coach. Los Estados Unidos, coach, en el International Federation of American Football, acaban de perder el tercer puesto contra Austria, 32-25. ¿De dónde sacan estos jugadores? No la tenías esta, ¿no? No la tenía. No. Es un Under 20, un torneo Under 20, donde Estados Unidos perdió contra Japón, coach, 41-20 en fútbol americano. Y ahí pierden ahorita por el tercer puesto contra Austria, 32-25. No sé qué está pasando con el fútbol americano. No sé a quiénes están llevando. He leído unos comentarios, no sé si debería leerlos porque hay un par de light skin people que están jugando en ese torneo y faltan otros, digamos, ¿no? Para ponerle un poquito más de pasión. Pero, coach, vámonos a mirar el partido de México, el partido de Jamaica. Y Bolivia saque la cara mañana contra Panamá. Vamos, Bolivia. Let's go. Con eso terminamos nuestro Fantasy Field 17. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos a todos.